Muy buenas noches a todas las personas que se encuentran conectadas a este Zoom de Guía Colombia y a quienes posteriormente nos verán a través de las grabaciones que se presentan en las diferentes redes sociales, tanto del Consulado de Colombia como en las redes de Guía Colombia y sus empresas aliadas. Eh, Les damos la bienvenida a este encuentro de hoy miércoles, como todos los miércoles a las 7:30, con un tema de bastante interés para la comunidad, yo diría a nivel mundial. Vamos a hablar de un comportamiento que esperaríamos fuera el comportamiento habitual en todos los seres humanos, y es el comportamiento del ahorro. Y vamos a explorar algunos de los principios que nos explican el por qué tantas dificultades que encontramos hoy en día con respecto al ahorro, y especialmente lo vamos a hacer desde el foco de la psicología, básicamente la psicología del comportamiento económico. En nombre del Consulado de Colombia en Houston, del programa Colombia nos une y del programa social Guía Colombia, les damos la bienvenida. La presente exposición está basada en el programa Save More Tomorrow, que es un programa de ahorro prescriptivo creado por el Premio Nobel de Economía Richard Thaler y otras personas, quienes se han dedicado a aportar, a dar, como ellos mismos dicen, un empujoncito al comportamiento financiero efectivo y eficiente de los seres humanos. Hablar del comportamiento del ahorro nos permite tomar los elementos de la economía, de la psicología, de la economía del comportamiento, para ver cómo podemos optimizar nuestro comportamiento, nuestras conductas, nuestra actitud, nuestras creencias, inclusive nuestros sentimientos con respecto al ahorro. Comencemos diciendo que hablar del ahorro es un poco complicado en la medida en que, si es bien es un tema general para todos, para toda la humanidad, existen diferentes generaciones que cuentan con diferentes formas de ver, de pensar, de creer y de actuar respecto a este comportamiento del ahorro. Tal vez encontramos diferencias psicológicas entre los conocidos como los millennials y la generación X, o los conocidos como los baby boomers, o los mucho más tradicionalistas. ¿Qué es el ahorro? ¿Qué creen del ahorro? La importancia, y si es un hábito en su vida, pues seguramente estas personas nos hablarían desde ópticas totalmente diferentes. Sin embargo, digamos que actualmente se entiende el ahorro como una responsabilidad personal. ¿Por qué hablar del ahorro? Porque tú tienes la responsabilidad en la toma de decisiones sobre cómo ahorrar, cuánto ahorrar y cuándo ahorrar. Y vamos a ver la importancia y el impacto que esto va a tener en el nivel y la calidad de vida de todas las personas. Cuando nosotros nos enfrentamos al análisis de un comportamiento como el ahorro, nos vamos a encontrar con que existen muchos obstáculos psicológicos que impiden que ahorrar sea una conducta habitual instaurada en cada persona. Y como estamos encontrando hoy en día, según los reportes de los gobiernos, las personas no están ahorrando lo suficiente como para retirarse de manera digna, adecuada y suficiente para su jubilación. Entonces estamos experimentando un crecimiento de las personas y las familias que están teniendo dificultades para contar con el dinero suficiente para el momento del retiro. Las familias que tal vez tienen como única fuente algunos ingresos del Social Security, o algunos ingresos que los realizaban a través de instrumentos financieros, pero no adecuados, y que hoy les impide tener el dinero suficiente para vivir un retiro de la manera en que alguna vez tal vez lo pensaron. Claro, si fue que lo pensaron.
Permítame decirles que las investigaciones desde el campo de la neurociencia, de la psicología, nos permite entender por qué tenemos estas dificultades los seres humanos cuando de ahorrar se trata. Lo primero que vamos a encontrar es que el cerebro humano da prioridad a la gratificación inmediata. Es decir, preferimos utilizar los recursos económicos que tenemos para gratificarnos en aquello que es inmediato, en aquello que es pronto, en aquello que se ve en el corto plazo. La segunda característica que nos explican las neurociencias es que el cerebro humano tiende a ser demasiado optimista sobre las posibilidades de cumplir un objetivo. Y esto lleva a que aplacemos la conducta del ahorro. Entonces, en mañana, en 10 años, más tarde, en un momento de la vida, iniciaré ese objetivo de ahorro y ya cuando lo vamos a hacer probablemente es muy tarde. Entonces, gratificación inmediata y un pensamiento demasiado optimista sobre las posibilidades de cumplir con el objetivo de un ahorro se unen junto con un tercer factor que nos explica la neurociencia, y es la gran resistencia a que cambiemos nuestros hábitos. Ya vamos a ver un poco y explicar un poco cómo si el hábito del ahorro no está instaurado desde el hogar, desde los primeros años, desde la infancia, posteriormente va a ser un hábito que va a ser muy difícil instaurar en la vida de cada persona. Entonces, no perdamos de vista estos tres elementos que nos van a explicar las dificultades que tenemos para poder instaurar en nosotros la cultura del ahorro, el comportamiento del ahorro. Uno, la gratificación inmediata. Preferimos, eh, digamos, dirigir los recursos hacia algo que podemos obtener de manera inmediata, ya, la compra de algo, por ejemplo, de una casa, de un carro, de un vestido, de algo que nos gustó, de algo que es muy interesante para el momento presente. Lo segundo, que somos muy optimistas con respecto a las posibilidades de cumplir el objetivo, entonces esto nos lleva a aplazarlo. Y el tercero, la resistencia al cambio. Entendidos esos tres aspectos, quiero insistir en algo que es muy importante y de lo cual tanto los asistentes como los que nos van a escuchar posteriormente van a tener en referencia. Y es de lo que se va a hablar de aquí en adelante, la ley Secure 2.0. Los gobiernos, comenzando por el gobierno americano, están haciendo llamados a las comunidades para que ellos se vuelvan autónomos con respecto a los ahorros para su propia jubilación. Si bien algunos de nosotros tuvimos la experiencia de poder trabajar en compañías en las cuales uno podría pensar que su pensión estaba asegurada, que su retiro estaba asegurado y que los recursos para ese momento estaban asegurados, cada vez más nos vamos a enfrentar a la situación de ver que las empresas ya no van a asumir esa responsabilidad y que es responsabilidad de cada una de las personas disponerse a ser los protagonistas de los recursos para su jubilación. La nueva ley, que ya fue aprobada por el Congreso y que fue firmada por el presidente Biden, incluye 92 disposiciones relacionadas con aquellas cuentas, con aquellas estrategias y con aquellos instrumentos financieros relacionados con el retiro, como son los conocidos 401k o 401(k) o las cuentas AIRA, las cuentas individuales de retiro. Esta nueva ley pues está dando una transformación, pero principalmente el espíritu de la norma y de la ley está para que las personas se conviertan en autónomas de sus propias cuentas de jubilación. Es probable que algunas de estas 92 disposiciones nos vayan a impactar porque entonces trasladan la responsabilidad con respecto a la cantidad de ahorro que debemos realizar, a la cantidad de ahorro que esperamos tengamos en el momento del retiro y cómo los vamos a utilizar
además de los impuestos relacionados con esos ahorros que hemos previsto para el retiro. Eh, Insisto, este es un llamado no solo del gobierno en el país en el que nos encontramos, Estados Unidos, sino que cada vez vamos a encontrar más que los diferentes gobiernos están haciendo ese esfuerzo para concientizar, para educar y finalmente para otorgar la responsabilidad de las cuentas de retiro a cada una de las personas. Excluye a las empresas. Ok. ¿La meta cuál sería? La meta de estos programas es diseñar programas que sean prescriptivos y eficaces para que tomemos decisiones económicas muy importantes relacionadas con el retiro. Entonces, se está invitando a que las personas se unan a un plan de retiro y eso pues nos va a ayudar a evitar algo de lo que vamos a hablar más adelante, el sesgo de solo pensar en el presente o como ya lo decíamos, en la recompensa, en la gratificación inmediata. El segundo gran punto que tiene que ver con esta meta es que una vez que una persona se una al plan de ahorro, sea que tenga 18 años, 20 años, 25, 45 años, la idea es que cuando se una a un plan de ahorro, haga lo posible para poder mantenerse en ese plan. Y que una vez que inicie, no vaya a dejar o a retirarse o a descontinuar su comportamiento y no generar el hábito del ahorro. Y el tercer punto de esta meta es aumentar las tasas de ahorro, que es algo bien importante y es cómo aprendemos a comportarnos frente a cómo se comporta el dinero. Uno de esos factores tiene que ver, por ejemplo, con la inflación, con el valor del dinero presente, pero con el valor del dinero futuro. Debemos entender que $100 de hoy no tendrán el mismo poder adquisitivo en 10 años, ni en 20 años, ni en 50 años. Entonces, cuando nosotros definimos metas para el ahorro, debemos entender muy bien cómo funcionan y cómo nosotros nos vamos a aprovechar del aumento de las tasas del ahorro para minimizar lo que comúnmente en psicología llamamos la aversión a las pérdidas. No queremos perder, pero si no hacemos ahorros en donde involucremos el aumento de las tasas de lo que vamos ahorrando, pues vamos a tener dificultades en el momento del retiro. Entonces, nuestro plan, el plan que es personal, usted que me está escuchando, que está viendo en este momento, el plan de familia, el plan corporativo de las organizaciones, de las empresas y de la sociedad en general, es empezar a diseñar estos programas prescriptivos, que sean muy eficaces, que iniciarlos sean muy fáciles, que las personas sí o sí estén diciendo o como ayudadas y llevadas a iniciar esta cultura del ahorro, que se puedan unir, que puedan mantenerse y que involucren o que inserten el aumento de las tasas de ahorro dentro de sus planes y ya vamos a ver el impacto que esto tendría en términos del bienestar financiero, como les digo, de las familias, de las personas, de las familias, de las empresas y de la sociedad. Hablemos un poquitico del comportamiento del no ahorro. Eh, el comportamiento de no ahorrar tiene muchas formas de explicarse. ¿Por qué si el ahorro es tan importante para la vida de cada persona, de cada familia, de cada sociedad? ¿Por qué no ahorramos? ¿Por qué si entendemos la importancia del ahorro y el impacto que va a tener en la calidad de vida que podamos tener más adelante o cuando se presentan las necesidades de tener un dinero adicional? ¿Por qué entonces el ahorro no es algo habitual en todos los seres humanos? Entonces, las explicaciones conductuales nos hablan básicamente de dos factores. Uno, que la racionalidad del ser humano es muy limitada, es decir, no somos tan racionales cuando de comportamientos financieros se trata. Y todos trabajamos por dinero y el dinero juega un factor importante en nuestra vida, pero muchas decisiones que tomamos relacionadas con el dinero tienen una racionalidad limitada. Nos vemos abocados a muchas equivocaciones. Más adelante vamos a hablar de una de ellas que son los sesgos cognitivos.
Y otro factor explicado desde la perspectiva de la psicología conductual y que explica el comportamiento del no ahorro son las fallas que tenemos los seres humanos en el autocontrol, en poder regular nuestro comportamiento financiero, el poder tener habilidades como la planeación, como el control, como tener el flujo de lo que pasa con el dinero en nuestra vida, como el llevar fichas que nos permitan ver cómo entra, pero también cómo sale el dinero, cuáles son las fuentes de ingreso, pero también cuáles son las fuentes de egreso y poder analizarlas y controlarlas. Son muy pocas las personas que con educación financiera en el mes a mes asumen comportamientos responsables con respecto a su dinero. Sin embargo, como les digo, trabajamos por dinero, aunque no es la única motivación, pero descuidamos el control del dinero. No tenemos un control total del dinero. Por el contrario, el dinero nos llega a controlar y de esto el mercado lo sabe muy bien. Y bueno, nos vamos a ver enfrentados a estrategias de marketing que nos lleva a que perdamos el total control con el distractor de las últimas compras, con el distractor de solo por hoy, con el distractor de las primeras 50 personas, con el distractor de un porcentaje de descuento, etcétera, etcétera, y especialmente pues en las fechas de consumo que se acercan de fin de año. Entonces, esos son los elementos que entendemos sobre el comportamiento de no ahorro. Tomar decisiones financieras que estén estrechamente alineadas con las necesidades financieras a medida que van pasando los años implica que nosotros cambiemos el punto de vista del corto plazo y lo extendamos a un largo plazo. Hoy, en la edad que tengamos, tenemos unas necesidades específicas, pero 10 años después, las necesidades habrán cambiado y las condiciones financieras habrán cambiado, para bien o para mal. 20 años después, mucho más. 20 años después, sumados 20 años a los que tenemos, probablemente la energía, la vitalidad, las cuestiones de salud, las cuestiones de concentración, de memoria, de habilidad, de competencias, no serán las mismas. Razón por la cual no, probablemente muchos no seremos tan competitivos como la generación que nos seguirá, y esa competencia va a estar relacionada con los niveles de ingreso. Asimismo, debemos entender cómo debemos prepararnos para esas necesidades financieras, por mencionar solo una brecha, dentro de 30 años. ¿Qué va a pasar o en qué situación estaremos dentro de 30 años? Al ser humano le cuesta mucho proyectarse 30 años hacia adelante, tratar de ver su rostro, su físico, su salud, su condición financiera, sus deudas. ¿Qué tipo de perspectiva nosotros estamos utilizando? Se nos dificulta mucho a los seres humanos. Entonces, cuando hablamos del ahorro, es proyectarnos hacia ese tiempo en el cual tenemos dificultad de vernos, de visualizarnos, de hacer perspectiva. Y eso dificulta las conductas y el comportamiento financiero. Podríamos nosotros empezar solo por hacer un chequeo, y esto es solo una de las tantas aspectos que se tienen en cuenta cuando uno hace un chequeo de con la edad que tengo, en el momento en que estoy, voy a ver cuántos sí y cuántos no respondo, porque eso me ayuda a determinar mi perfil financiero. Por ejemplo, quienes estamos aquí presentes y quienes nos van a ver posteriormente en las grabaciones de este Zoom, ¿tenemos educación financiera? ¿Nos hemos preocupado por asistir a educación financiera? ¿Tenemos un mentor financiero o asistimos a clubes, agremiaciones, academias, organizaciones que ofrecen esta educación financiera? ¿Sí o no? ¿Hemos tenido o contado con el ejemplo del ahorro y de la inversión en familia? Es muy fácil responder porque es un sí o un no. Si en mi papá, si en mi mamá, si inclusive en los abuelos, en los tíos, en los hermanos, en los primos, siempre tuvimos ejemplos cercanos que impactaran en nuestra vida sobre la importancia del ahorro y la inversión.
Otro elemento que nos ayuda a autoobservarnos y analizarnos con respecto a nuestro perfil financiero. ¿Tenemos una preferencia innata hacia el ahorro? ¿Sí o no? Probablemente al responder no, probablemente también esté relacionado entonces con una preferencia innata más hacia el gasto. Gastemos hoy, mañana veremos. Ok, ¿tenemos una preferencia innata al riesgo? Porque eso define también nuestro perfil financiero. Ciertas conductas y comportamientos financieros, ciertas decisiones financieras implican ciertos niveles de riesgo. Siguiente aspecto para tener en cuenta en nuestro perfil financiero. ¿Tenemos preferencias por tener control de nuestras finanzas? Es decir, un control exhaustivo con hojas de cálculo, con programas muy avanzados que hoy nos ofrece el mercado para poder tener el control de los ingresos y los egresos y poder hacer un análisis permanente, ya sea cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, en algún momento para tener el control de las finanzas. Y cuando tenemos control de las finanzas, lo que nos lleva es a que evaluemos, y esa evaluación nos debe llevar a tomar decisiones para tomar los correctivos necesarios. Tenemos algo importante en el perfil financiero. Tenemos amigos libres financieramente que como que sirvan de inspiración, de modelo, de ejemplo y de los cuales podamos aprender cómo lo lograron inclusive a los 25, 30, 35 años ya libres financieramente. Ok, estamos afiliados a clubes, organizaciones o agremiaciones que hablen y eduquen sobre el dinero y la inversión. Tenemos proyectos de negocio propio, ¿cierto? Escritos, documentados, que nos haya llevado la tarea de planearlos, escribirlos y definir el paso a paso. ¿Tenemos activos inmobiliarios? ¿Sí o no? ¿Tenemos un patrimonio líquido mayor al $500,000? ¿Tenemos en este momento activos que generan riqueza cada día, cada noche, cada mes, cada semana, cada semestre, cada año? ¿Qué activos de los que tenemos generan riqueza? Cuando decimos que no, nos podemos dar cuenta que tenemos unos activos, que en realidad los llamamos activos, pero en realidad serían pasivos porque lo que generan son gastos, endeudamiento. Ok, otro aspecto bien importante con respecto a nuestro perfil financiero. Realizamos una gestión eficiente de nuestra deuda, es decir, nuestra deuda la asumimos con una gestión que llamamos inteligente. Aquí vale la pena añadir solo algunos de los elementos. La deuda inteligente es aquella que adquirimos, pero cuyo compromiso no lo paga mi salario, mi ingreso, sino es pagado con aquello para lo cual lo invertí o la solicité. Tenemos un plan de retiro definido. Sé a qué edad me quiero retirar y con qué dinero, con qué monto de dinero y con qué recursos me quiero retirar para vivir el estilo y calidad de vida que quiero para mí. Tenemos capital disponible mayor a $200,000 que nos permita resolver temas de emergencia, situaciones de emergencia o aprovechar oportunidades de ganar más dinero. Conocemos o tenemos planes de ahorro, importante este punto, con deducción de impuestos o todos nuestros ahorros al final, pues gran parte de un porcentaje se los lleva el gobierno o las instituciones. Tenemos una tasa de ahorro mensual superior a los 1,500 que nos podrían asegurar un retiro y un futuro pues totalmente diferente. Tenemos legados familiares que sean mayores a $1,000,000 y que nos permitan decir que nuestra nueva generación va a tener y va a vivir unas condiciones económicas totalmente diferentes. Estas solo son algunas preguntas, algunos checklists que deberíamos realizar para conocernos nosotros con respecto a nuestro perfil financiero. Sin embargo, los no que hayamos encontrado se pueden resolver. Y uno de los tantos caminos de resolver tiene que ver con implementar estrategias eficientes de ahorro con instrumentos que nos permitan potenciar ese ahorro. Y eso lo vamos a hablar un poco más adelante.
Cuando nosotros, bueno, hablo de la comunidad de psicólogos, nos interesamos por el análisis del comportamiento del ser humano, siempre nos preguntamos si hemos escuchado de lo que estoy hablando en este momento, en muchas ocasiones, si hemos leído libros, si hemos asistido a conferencias, si hemos estado con mentores. ¿Qué explica que nuestro comportamiento frente al ahorro no haya sido hasta el momento el más eficiente? Ok, hay unos datos que inclusive a mí también me sorprendieron y me llamaron bastante la atención. Hay un 38% de factores genéticos que juegan un papel bien importante o van a jugar un papel muy importante en la definición de las personas con respecto a su comportamiento financiero. Entonces, la genética va a jugar un papel muy importante. Y bueno, nos extenderíamos mucho en el tema si alguien dice qué tipo de genes, en qué genes se encuentra o con qué genes se relaciona. Están las investigaciones que nos dicen que evidentemente, aunque la investigación se realizó en unos países en particulares, con una población en particular, y no podemos hablar de una prueba biológica universal, las investigaciones sugieren que sí existen factores genéticos que promueven, facilitan o predeterminan el comportamiento del ahorro. Un 7%, según las investigaciones, tiene que ver con el entorno familiar. Es decir, que cuando en mi familia yo experimenté la conducta del ahorro, el comportamiento del ahorro, se habló sobre el ahorro, yo veía cómo mis familiares ahorraban y la importancia y lo motivaban, etcétera, inclusive con, ahora ya no, casi no se utiliza, con la alcancía, con el marranito, para guardar, quedaba en mí y eso impactaba y probablemente dejaron alguna huella, pero es solo el 7%. Algo muy importante, el 55% del comportamiento del ahorro se gana con las experiencias de vida específicas de cada individuo. Es decir, que va a jugar papel importante la escuela, va a jugar papel importante el barrio, va a jugar papel importante el trabajo, el tipo de compañeros, el tipo de familias con las que yo me relaciono. Van a jugar un papel totalmente diferente. Por eso cuando las personas hacen los famosos retiros financieros, que es irnos una semana o un fin de semana a hablar y a evaluar y reevaluar nuestra vida financiera, con un compromiso que llegan es, ok, vamos a evaluar las experiencias de vida específica y vamos a ver, pues, cuál es el tipo de interacción que estamos teniendo, porque probablemente ese tipo de interacción está haciendo el bloqueo, está generando el bloqueo. Y probablemente tengamos que abrirnos a otros tipos de relaciones, de clubes, de intereses, de conexiones, para que todo lo financiero empiece a fluir de una manera mucho más impactante en nuestra vida. Inclusive, quienes son expertos, los psicólogos del comportamiento, hablan de arquitectura de contextos. ¿En qué medida debemos nosotros crear nuestros propios ambientes que tengan que ver con el fluir del bienestar, de la prosperidad y la riqueza? Hay que generar y promover culturas del ahorro. Inclusive hay países que están trabajando sobre políticas del ahorro y son los esfuerzos actuales. ¿Cómo hacemos para que las personas, una vez incorporando la cultura y el comportamiento del ahorro, pues se permitan cambiar e impactar su nivel y calidad de vida? Y en economía y finanzas, por supuesto que también se sugieren efectos muy importantes cuando se habla de los pares. Los pares son aquellas personas con las que nosotros hablamos, con las que pedimos consejo, con las que pedimos asesoría o mentoría financiera. Va a ser muy importante. ¿Con quién estamos hablando de finanzas? Debe ser alguien, una organización, una persona, una institución que evidentemente promueva, motive, inspire, pues un cambio positivo en nuestra vida. Ahora, ¿qué es el ahorro? Entendámoslo muy bien. Hay dos tipos de comportamiento frente al ahorro. Uno, cuando el ahorro lo entendemos como una estrategia financiera. Y dos, cuando lo entendemos con una conducta, pero no muy estructurada. Comienzo a hablar de la segunda opción. La conducta no estructurada es cuando de vez en cuando me acuerdo y llevo un dinero al banco o pongo un dinero en una cuenta o lo guardo en el marranito o debajo del colchón. Pero ¿cuánto llevo?
¿Cuál es mi meta? No, nada de eso aparece allí. Guardo algún dinero, como por si acaso, por si lo llevo a necesitar, pero no forma parte de un plan estructurado de ahorro. Entonces, la conducta no estructurada del ahorro es guardar ciertas cantidades de dinero, pero sin un plan, ¿sí? Más bien es un ahorro, pero con altísimas probabilidades de pérdida, porque las personas que no utilizan el ahorro de manera estratégica no se dan cuenta que con el tiempo el dinero va perdiendo su valor, la inflación va haciendo lo suyo y todos los cambios económicos que hay en el país hacen que esos 1.000 que tenía ahorrados y que ahora los voy a utilizar ya no tienen el mismo efecto, ya no tienen la misma capacidad. Entonces, en realidad, aunque sí tenemos un dinero guardado, estamos perdiendo oportunidades. Y esas conductas no estructuradas también nos llevan a que lo tengamos guardado de la manera no adecuada para que en el momento menos pensado terminemos haciendo una compra, es decir, nos dejemos llevar por el impulso, porque hay una oportunidad, porque hay una oferta, porque, bueno, el mercado sabe cómo ofrecerlo. Ahora, volvamos a la primera característica del ahorro cuando forma parte de una estrategia financiera. Para saber que alguien ahorra como parte de una estrategia financiera es porque esta persona se ha fijado metas financieras. Las metas financieras tienen que ver con cuánto quiero y puedo ganar, cuánto puedo obtener por mis habilidades, por mi trabajo, por mi energía, por mis conocimientos, por mis activos, por mis contactos. Hay muchas fuentes de ingreso. Entonces tienen unas metas y una vez que esas metas están definidas con respecto al ingreso, determinan exactamente qué porcentaje de esos ingresos entran o forman parte del plan del ahorro. Y así, con ese control, empiezan a tener una total seguimiento muy exhaustivo de las finanzas. Si es así, las personas que utilizan o se comportan frente al ahorro como si este fuera una estrategia financiera, ya casi que no hablan de ahorro, porque ahorro a veces para muchas personas tiene una connotación negativa. Ahorrar parece que fuera quitar, ahorrar parece que fuera disminuir. Las personas que tienen una estrategia financiera entienden el ahorro entonces como el fondo del bienestar, la prosperidad y la libertad financiera. Es como un fondo. Entonces, digamos que en las diferentes experiencias que se han reportado, las personas cuando escuchan la palabra ahorro, a veces le ponen el componente más negativo que el realmente positivo. Preferimos hablar entonces de fondo de bienestar económico, o fondo de prosperidad económica, o fondo de libertad económica, y entonces, pues eso implica cómo hacer un seguimiento de cómo va creciendo, cómo se va haciendo más sólido, y cómo inclusive el dinero del ahorro empieza a trabajar para uno mismo, que es cuando el dinero empieza a trabajar como para uno mismo y quiere decir o es un indicador de que las cosas van bien. ¿Quién lo debe hacer? La conducta del ahorro es personal. Si bien nos la pueden enseñar, nos la pueden incentivar, nos pueden motivar a implementarla en nuestra vida, la conducta depende de una función ejecutiva personal que se va a ver dificultada frente a falta de autocontrol. Entonces, en muchas personas, por lo menos desde el área de la psicología, tenemos que trabajar primero el autocontrol y luego la conducta del ahorro. Porque si no trabajamos sobre el autocontrol, vamos a tener dificultades para mantenernos en eso que ya iniciamos. Otra función ejecutiva en la cual a veces fallamos es en la planeación. Como decíamos anteriormente, si mi postura frente al ahorro es de una postura estratégica, pues yo debo planear, no debo dejarlo al azar. La otra es la memoria de trabajo, que es básicamente definir cómo lo voy a hacer y cómo lo tengo que hacer. Una sugerencia, por ejemplo, que se hace es que todo el ahorro siempre se haga a partir de débitos automáticos y decirle a mi banco que cada vez que entre un dinero, siempre el 10% se vaya para otra cuenta especial. ¿Por qué? Porque en ocasiones, si no lo hacemos así, se nos olvida y confundimos
las fuentes de ahorro y al final pues terminamos hackeándonos a nosotros mismos y no cumpliendo con las metas. Eso se llama memoria de trabajo en este contexto. El otro contexto tiene que ver con la flexibilidad cognitiva y aquí hay un concepto bien importante para aprender. Ahorrar no solo tiene que ver con el tomar control de nuestras finanzas y planear estratégicamente eh, la administración de nuestro dinero, sino que también tiene que ver con controlar el gastar. Porque cuando no dejamos de comprar aquello que no necesitamos, también estamos ahorrando. Es más, algunas personas han implementado en su vida conductas como que si hay algo en oferta y me siento tentado a comprarlo, miro el precio de esa supuesta oferta, porque es oferta si yo lo necesito, no su oferta si quien lo vende es quien necesita venderlo. Entonces, tomo ese valor y lo guardo como ahorro. Y entonces empiezo a darme cuenta y a la final muchas personas se sorprenderían de cuánto pudieran llegar a acumular si se autocontrolan, si restringen, si el control inhibitorio en su vida lo activan y todo ese dinero se va a ese fondo, ¿sí? De planeación, de bienestar, de riqueza y bienestar financiero. Con algo que tenemos que luchar todos nosotros cuando nos enfrentamos a la cultura del ahorro es el sesgo del presente. El sesgo del presente siempre nos lleva a nosotros a, siempre nos lleva a nosotros a establecer metas, pero de corto plazo. Se nos dificulta pensar en el mediano, se nos dificulta pensar en el largo plazo. Y de hecho, como me decía algún colega profesional en psicología, no es que se nos dificulte, es que ni siquiera pensamos en el mediano o largo plazo. A duras penas pensamos en hoy. Y si hoy tenemos un billete, un dinero o tenemos la tarjeta, gran problema, la tarjeta disponible, pues sencillamente nada va a impedir que hagamos esa compra de algo que no necesitamos para impresionar a alguien que no nos importa. Las personas entonces tendemos a descontar el presente con un mayor valor que el futuro. Preferimos tener algo hoy que pensar que se puede generar, que puede generar eso para el futuro. Preferimos consumir hoy sin considerar lo que necesitamos para el futuro. Aquí nuestra meta o el gran reto es lograr un equilibrio en la toma de decisiones. Algunos estrategas financieros recomiendan tener dos fondos, el fondo del ahorro, ¿cierto? El fondo del bienestar financiero y un fondo que tiene que ver con ciertos gustos y necesidades. Elige un 10% para gustos y necesidades para no tener que todos los meses luchar con el pensamiento de me estoy restringiendo y para qué trabajo y de qué vale la pena si no puedo comer, tomar o comprarme algo que por impulso a veces lo requiero. Ok, si luchas mucho con eso, pues abre una cuenta también especial para eso. Dedica un 5, un 10 por ciento a esa cuenta de gastos, a esa cuenta de gratificación, de autogratificación, digamos, de premiación, para que no influya en las dificultades que tenemos cuando de ahorrar para el futuro se trata. Otra característica bien importante es la famosa procrastinación. Ya la entendemos nosotros como ese hábito de posponer las decisiones de ahorro. ¿Cuándo vamos a comenzar nuestro plan estratégico de ahorro? Mañana. Porque no me alcanza el dinero, porque no tengo, porque no sé cómo hacerlo, porque en este momento son muchos los gastos, porque apenas cubro los gastos del día, etcétera, 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 etcétera. Son formas de tratar de intelectualizar, de racionalizar en realidad las disculpas que ponemos frente al ahorro, ¿sí? Posponemos el día, ¿sí? Cuando nos aumenten el sueldo, cuando me salga el negocio, cuando deje de pagar, termine de pagar o cerrar esta deuda, y pues nos damos cuenta que cuando termina esa deuda ya tenemos tres más, o cuando terminamos de pagar la casa, pues ya estamos en otros créditos. Entonces, finalmente vamos a posponer. El reto, en este caso, es salir de esta zona de la procrastinación y evidentemente iniciar la cultura del ahorro, empezar a actuar, tomar decisiones que en ocasiones implican sacrificar estratégicamente,
Y ahí es donde el sacrificio vale la pena, porque es sacrificar estratégicamente cosas del presente, pero no para perderlas, no para no tenerlas, sino para dirigirlas hacia el futuro. Ya habíamos hablado un poco del sesgo del optimismo, que es ¿y para qué nos preocupamos ahora? Seguro mañana nos irá mejor y ahí empezaremos a ahorrar. Igual, dicen algunas personas con un marcado sesgo del optimismo, hay que ser agradecidos y darnos cuenta que como estamos, estamos bien. Es más, he visto personas que están peor que nosotros. Y eso ya, pues entonces como que nos calma y dice, no estamos tan mal y procrastinamos y finalmente demoramos la decisión de iniciar nuestro plan estratégico del ahorro. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta es el sesgo de la idiosincrasia. Hay ciertas creencias, pensamientos y sentimientos que tienen que ver con el lugar donde nacimos, con la familia, con la tradición que arrastramos. Entonces hay muchas personas que dicen, bueno, así nací, así me criaron, así me tocó vivir. Y mire a mis papás, nunca hicieron ningún ahorro y pues ahí van. No serán ricos, pero pues no vemos que la situación en la que está pudo ser totalmente diferente y que pudieron estar viviendo un nivel y calidad de vida totalmente diferente, ¿cierto? Que se han ajustado, ¿cierto? Y se han adaptado a las condiciones que están, pero porque es lo único que existe, no porque es lo mejor para ellos. Entonces, en esto siempre hace falta un referente real que haya demostrado lo diferente. Muchas personas se han dicho, yo vi como un familiar, un tío, un vecino, él sí salió, fue, hizo, bueno, comenta absolutamente todo y en cada detalle nos dice cómo nos dejó como pensando, cómo lo hizo, por qué lo hizo y mire la vida que está viviendo ahora. Ya se pudo retirar, ya vive de una manera totalmente diferente. Algunos de nosotros inclusive tendemos como a desesperanzarnos y terminamos con frases como, con lo que tengo me alcanza y es suficiente. No hay que ser tan codiciosos. Y bueno, son otras formas interesantes de asumir esta conducta o comportamiento propio frente al ahorro. Una pregunta para que reflexionemos e ir cerrando un poco este encuentro. Solo respondámonos cada uno de nosotros, ¿de qué nos hemos perdido? Al no tener, al no haber tenido el comportamiento financiero adecuado en el momento adecuado. ¿De qué nos habremos perdido? Pero algo mucho más esperanzador. ¿Qué podemos lograr si nosotros desde hoy podemos decidir tener, construir, iniciar con un perfil financiero adecuado? Porque déjeme decirle que nunca es tarde. Solo que si tenemos 65, 70 años, nos va a costar un poco más de esfuerzo, un poco más de dinero, un poco más de energía. Pero si tenemos 20, 30, 40 y pensamos que mi esperanza de vida es hasta los 85 o a los 90, pues estamos hablando de 45 y a veces hasta 50 años para iniciar hoy a construir el perfil financiero adecuado. Entonces, ¿cuál va a ser tu actitud frente al ahorro? ¿Cuál va a ser tu actitud frente al comportamiento financiero responsable que tiene que ver con ese sacrificio que decíamos del hoy, pero para asegurar un mañana mejor? ¿El cómo hacerlo? Entonces, una pregunta es, ¿tienes un monto disponible en un instrumento financiero? Porque ya sabemos que el colchón, el prestarle a otro amigo, el marranito, es ya empezar perdiendo, porque si conocemos la dinámica del dinero, pues no estamos permitiendo que el dinero crezca y el dinero se tiene que movilizar. Es uno de los principios y secretos del dinero. Entonces, la pregunta es, ¿tienes un monto disponible? $20, $50, $100, $200 en un instrumento financiero con tasa de interés que crezca mes a mes. Si no, ya sabes qué hacer, buscar ese instrumento financiero. Ese instrumento financiero que permita que mi dinero que yo pongo allí, mi ahorro, entre a ganar intereses crecientes.
en lo que llamamos el interés compuesto. Ahora, para tomar parte de una oportunidad financiera, debe recurrir a préstamos de otros, dinero de otros o a un autopréstamo. Esto es algo bien importante con respecto al instrumento financiero. Hay instrumentos financieros que te permiten que con tu mismo ahorro tú tomes oportunidades financieras que se te presentan sin dejar de ahorrar. Es decir, sin sacar el ahorro para invertir, sino que el ahorro sirve de aval para tener un préstamo asegurado. Es decir, tu dinero te asegura tener más dinero. ¿Conoces ese instrumento financiero? Es hora que preguntes con tu asesor. Necesito iniciar hoy mi cultura del ahorro porque tengo 20, 25, 30 años según mi esperanza de vida y los planes que tengo para mi retiro. Entonces necesito conocer un instrumento financiero que me dé tasas de interés creciente. Necesito un instrumento financiero que me permita aprovechar oportunidades financieras con el mismo dinero, aunque esté ahorrado. Eso es algo muy importante. Otra pregunta es, ¿el monto de ahorro disponible depende de lo que ganas o de las metas que tienes? Entonces, como yo ya inicio un plan estratégico de ahorro y ese ahorro está creciendo y ese ahorro se pone disponible ahora, en algún momento se va a poner disponible en 5 años, en 10 años, en 20 años, ok, ya las metas financieras ya no están dependiendo solo de lo que ganamos, sino también de lo que vamos ganando sobre lo que estamos ahorrando. Eh, ¿Cuánto tiempo nos tomaría? Esta es solo una cifra que puse aleatoria. Tener disponibles, por ejemplo, $500,000, $500,000, para asegurar que tu familia tenga ese dinero cuando tú ya no estés. Alguno de nosotros se podría hacer cuentas y decir, bueno, 500,000, yo lo logro ahorrar de a tanto, tanto mes, no, me dan como 120 años, o me dan 70 años, o me dan 35 años. Pues mire, hay un instrumento financiero en donde tú, iniciando este ahorro, no solo tienes tasas de interés creciente, no solo te permite tener préstamos para aprovechar oportunidades financieras, además de eso, te permite planear el crecimiento y desde el mismo momento en que inicias el ahorro, vas a tener disponibilidad de una cantidad, hablemos de 100,000, 200,000, 300,000, para asegurar el legado de tu familia. Entonces, si quien me está escuchando pensó que necesitaba más de 10 años para tener $500 disponibles para legarlos a su familia en caso de una enfermedad grave o en caso de que uno no falte, pues déjeme decirle que no le tomará más de un mes poder tener acceso a cantidades como estas. Y no solo tener acceso a cantidades como estas, sino cumplir con las otras características que hemos venido mencionando. Tener tasas de interés creciente, que tu dinero vaya creciendo, que tengas acceso a tu dinero a través de autopréstamos para no afectar la cuenta del ahorro y sin embargo tienes dinero disponible. Crecer con tus metas financieras porque puedes poner un poco más de dinero en la medida en que vas creciendo y te vas organizando financieramente. Y además de eso, con tu mismo dinero de ahorro, tener un dinero que se le garantiza mediante un contrato, ¿cierto? Mediante una póliza con estas instituciones financieras, que si llegaras a faltar mañana, y el mañana no es un decir, es real, si mañana llegaras a faltar, ese dinero se lo vamos a asegurar a quien tú dejes de beneficiar, es decir, a tu próxima generación. ¿Y qué tal si no es medio millón, si no es más? El día de ayer estructuraba un instrumento financiero con un chico de 21 años, en donde con $300 mensuales, con un esfuerzo que él va a hacer, por supuesto, porque ya entendió todo este proceso, puede pensar en que se puede retirar con más de $1,000,000 y además de eso, tener a su familia asegurada por otro $1,000,000. Y alguien dirá, ¿con $300 mensuales? Sí, con 300 y alguna otra estrategia adicional que él le sumó con otros ahorros que no le estaban generando lo que realmente debería generar, sino que por el contrario le estaban generando pérdida por el impacto del mercado, etcétera, etcétera. Si usted está interesado, que seguramente sí,
si piensa en usted, en su vida, en su calidad de vida en unos años, si piensa en las personas que dependen de usted, en los sueños de esas personas, en ese futuro, si está pensando en cómo tener esta protección, no deje llamar a su asesor financiero. Por supuesto, entiende que nosotros, como parte de este programa social, estamos certificados y tenemos una licencia que nos permite presentar este tipo de información en el estado de Texas, y que les queremos ayudar a las familias, porque como hemos dicho con el programa Guía Colombia y con el apoyo del consulado, queremos nosotros contar más y más historias de bienestar, de éxito y de prosperidad de familias colombianas en los Estados Unidos y familias de latinos en los Estados Unidos, en donde una vez que llegamos debemos aprender cómo adaptarnos y cómo asumir los mejores hábitos, comportamientos y conductas que nos lleven a tener una mejor calidad y nivel de vida. No dejen de escribirnos. Tenemos un correo institucional de Guía Colombia que es info@guiacolombiausa.com, info@guiacolombiausa.com, o mi correo personal que es odsanchez10 @gmail.com, o mi número de teléfono 512-919-0847. Junto con otros agentes licenciados por el estado de Texas, por el gobierno nacional, federal, podemos darle la asesoría, el apoyo y llevarlos a que ustedes finalmente puedan implementar las mejores estrategias financieras para su vida. Es un regalo que ustedes deben hacerse a ustedes mismos. Es resultado de sus esfuerzos, de su trabajo, y porque vale la pena pensar en que sí podemos crear un futuro mejor para cada uno de nosotros y para nuestras familias. Gracias por haber asistido, gracias por regalarse este tiempo. Comenten esta información con otras personas, compártale una vez que ya tengan acceso a la grabación a otras personas, y cuando ustedes estén listos podemos reunirnos por un Zoom, por una llamada, en un encuentro personal si es posible, para poderles ampliar más la información al respecto. De nuevo, gracias al apoyo del Consulado General de Colombia en Houston, al programa social Guía Colombia, al programa Colombia nos une, a todas las personas con quienes nos hemos unido para hacer de este programa algo con lo cual nos sentimos totalmente comprometidos. Un gran abrazo, una feliz noche, gracias por asistir.